Esta es la agenda que vamos a agotar en el día de hoy. Y estas son las definiciones operacionales que habían sacado tanto la Organización Mundial de la Salud, el control de enfermedades infecciosas de la CDC, y esta es la que sacó Gran Bretaña. Y que las tres convergen, entonces, es que hay fiebre persistente, de que hay datos de inflamación y que hay una prueba de SARS-CoV-2 que puede ser positiva o negativa. Entonces, asimismo, muchos estudios salieron y sacaban las manifestaciones y acordaron de que hay un grupo que debe ser evaluado de una manera por fenotipo. Esos tres grupos son choque, es la enfermedad similar a Kawasaki y la inflamatoria indefinida. Posteriormente, como le había dicho, el PIN se estaba asociando a que tenía característica de la enfermedad de Kawasaki. Y recordando la definición de la AJA, esto es un paciente que es un paciente que tiene fiebre mayor de 5 días y que va a cumplir 4 de los 5 criterios clínicos que se ha definido. Entonces, de acuerdo al consenso de Chaper-Hill, esta es una vasculitis de medianos vasos y que en un estudio se había documentado que su incidencia del PIMS, hablando ya del PIMS, era 2 pacientes por 100.000 habitantes. Sin embargo, en una cohorte se documentó que había una incidencia de 5,1% por cada millón de pacientes menores de 21 años en mes, y que de esto habían 316 pacientes que tenían la infección por SARS-CoV-2 en una población de 1.000.000 por habitantes. Asimismo, recordando la incidencia de lo que es la enfermedad de Kawasaki, tiene una incidencia que es de 25 a 50 casos por 100.000 habitantes en los Estados Unidos. En la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, del 2 de diciembre del 2021, se habían documentado 8.666 casos confirmados acumulados. De esto, habían 165 defunciones con una letalidad de 1,9%. Este estudio es muy importante ya que es en la población de Latinoamérica. Se está llevando a cabo en 17 países y se han documentado o se han registrado 85 hospitales. Nuestro país también está dentro de esos 17 pacientes y hasta el momento llevan como 26 pacientes, pero yo creo que es un poquito más. Entonces, asimismo, en este estudio es importante, tanto como la doctora Ninoska como para mí, porque se llevó a cabo en el hospital de nosotros, hicimos nuestra formación, y lo que describe son las características de los pacientes con PIMS. Aquí se reclutaron 90 pacientes durante esos 2 años de pandemia, y las principales manifestaciones fueron la fiebre, manifestaciones musculocutáneas, y también el sexo más afectado en este estudio sale que es el masculino ligeramente, que aunque en los demás estudios dice que no hay una predilección de sexo, en este estudio sí se documentó que eran más los varones que estaban afectados. Sin embargo, aquí, como esto era a principio de pandemia, estos pacientes, la gran mayoría, todavía no habían recibido las vacunas porque obviamente no habían salido todavía. En este otro estudio, aquí lo que se compara son las manifestaciones de tanto del SARS, o se hace una diferencia tanto de la enfermedad de COVID, de PIMS, perdón, como la enfermedad de Kawasaki. Como ustedes pueden ver, en la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que va en menores de 5 años. En PIMS hay la media de edad es de 6 a 11 años. Y si pueden ver, en el Kawasaki, el sexo más afectado son varones, mientras que en el PIMS no hay no hay una predilencia de cuál va a ser el sexo más afectado. Y en Kawasaki, como todos saben, es más en la raza oriental, es decir, japonesa,
coreana, china, mientras que la incidencia por PIMS va a ser más en los hispanos y los descendientes africanos. Asimismo, ustedes pueden ver en lo que es la patogénesis, el Kawasaki es una enfermedad que todavía, a pesar de más de 40 años, todavía no tiene una etiología definida. Y en el caso del PIMS, pues aquí hablamos de que hay el paciente estuvo en contacto o tuvo la infección por SARS-CoV-2 y que esto comienza 3 a 6 semanas posterior de la exposición de esta. En cuanto a las características inmunológicas, como pueden ver, lo de las diferencias de tanto de PIMS como de la enfermedad de Kawasaki, en Kawasaki la linfopenia es rara, sin embargo en PIMS se puede ver que sí hay linfopenia, entre las demás características como pueden ver en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar son las 3 etapas de un paciente con SARS-CoV-2. Si ustedes ven en la etapa número 1 es la más leve. Aquí el paciente tiene síntomas respiratorios, es totalmente leve, a veces hasta pasa asintomático. Pero si ustedes ven en la etapa número 3, que es la más importante, aquí hay aumento de la datos de inflamación y aquí es donde ocurre el síndrome de hiperinflamación. Es lo que lleva al paciente de lo que estamos hablando. En este otro estudio, aquí se compararon las características de Kawasaki con PIMS y como ustedes pueden ver, las manifestaciones principales fue choque, como ustedes pueden ver, los porcentajes de 40 a 80%, así también como fue los síntomas gastrointestinales, que estuvo entre un 60 a un 100% para PIMS. Sin embargo, en Kawasaki, las manifestaciones muscocutáneas, los cambios muscocutáneos fueron los que más persistieron. En esta otra diapositiva, le presento la característica de la enfermedad de Kawasaki, la similitud que tiene con el PIMS, que hay asociaciones similares, tanto como fiebre, exantema, linfadenopatía, y que se va a diferenciar relativamente en que Kawasaki hay una incidencia relativamente más de lo que es la conjuntivitis bilateral, así, pero que en PIMS, pues obviamente hay una alta manifestación gástrica o afección gástrica. A lo largo del tiempo, tanto para la enfermedad de Kawasaki como para el PIMS, se han hecho estudios para saber cuál va a ser el manejo, el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes. En el 2017, la AHA, que es la guía y que actualmente rige específicamente el manejo, seguimiento del Kawasaki, hizo una revisión y esta es la última revisión que ha hecho la AHA, actualmente la que se mantiene. Asimismo, en el 2018, en España, la Asociación Española de Pediatría también hace una revisión, hace un consenso nacional sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento cardiológico del paciente con enfermedad de Kawasaki. En esta revisión tiene la misma, es la misma sensación que tiene la AHA, es decir, que sigue tanto bibliográfica, las pautas ya dadas en el 2017. Asimismo, en esta guía, en este nuevo consenso, ello enfatiza lo que es el Kawasaki incompleto, que si recordamos, es fiebre mayor de 5 días, pero que no cumple con todos los criterios, es decir, tiene 2 a 3 criterios, y un paciente, un lactante menor que tenga fiebre de 7 días o más y que no cumpla o no tenga ninguna otra causa explicable a esa fiebre, debemos pensar en Kawasaki. Y de esta manera, en este algoritmo, lo que se trata es de ver al paciente de una manera integral, tanto clínica como de laboratorios. Si se fija, si nuestro paciente no cumple con todos estos criterios, es decir, como le había dicho, de los criterios según la AHA, fiebre mayor o igual de 5 días más 4 y solamente te cumple con 2 o con 3, pero nos basamos en los laboratorios
y vemos que hay aumento de los reactantes de fase aguda, dígase de la PCR y de la eritrosedimentación, y que cumpla con uno o con 3 o más de los hallazgos que están aquí a continuación, de que anemia, plaqueta, o que tenga un ecocardiograma positivo, es decir, con alteraciones en las arterias coronarias, hablamos de un Kawasaki y hay que darle manejo. Esto es muy importante que se tome en cuenta. Es difícil a veces hacer el diagnóstico de un Kawasaki, pero el no diagnosticarlo a tiempo, el no pensarlo, es darle a este paciente una cardiopatía adquirida. Posteriormente, también en el 2018, también la guía SHARE también saca su consenso. En esta nueva revisión también están asentados en base de la AJA y ellos vuelven a enfatizar la importancia de saber cuándo un paciente va a hacer resistencia a la gamma globulina o cuáles de ellos van a tener una predisposición a tener aneurisma. Entonces, con estos, ellos vuelven a enfatizar lo que serían las escalas de predicción, que como bien sabemos, esas son ARADA, que es para saber si va a haber aneurisma, y la de Kobayashi, que es para ver si va a haber una resistencia a la gamma globulina, que si bien estos fueron hechos bajo, más bien en paciente o en Japón, que son como más sensibles, sin embargo, en los pacientes de Latinoamérica sí se ha visto de que es una herramienta de ayuda, aunque todavía no han sacado ninguna escala para estos pacientes, tanto americanos como latinoamericanos, se necesita más estudio. Y una vez hecho el diagnóstico, en este consenso, pues habla de, como sabemos, el tratamiento que va es la gamma globulina a 2 gramos kilo dosis y el ácido acetil salicílico, que debe de ser como dosis antiinflamatoria de 30 a 50 miligramos kilo día, que va a ser dividido entre 3 a 4 dosis. Pero, ¿qué es lo importante de aquí? Que durante esas 36 horas posterior a la infusión de la gamma globulina, este paciente puede presentar fiebre. Posterior a estas 36 horas, si nuestro paciente presenta fiebre, estamos hablando de que el paciente ha hecho una resistencia a la gamma globulina y va a ameritar lo que es una segunda dosis de gamma globulina. Entonces, aquí, ojo, porque si hace fiebre, debemos continuar con la misma dosis antiinflamatoria de la aspirina. Ahora bien, si este paciente, posterior de pasarle la segunda dosis de gamma globulina, tiene datos de inflamación o continúa con fiebre, quiere decir que nuestro paciente está haciendo una refractariedad al tratamiento y que podríamos utilizar la metilprednisolona en bolos de 30 miligramos kilo dosis durante 3 días. Ahora bien, si nosotros valoráramos a nuestro paciente con las escalas, y esas escalas como la de Kobayashi, que es la que predice si el paciente va a tener una resistencia desde que el paciente nos llega a nuestras manos o desde que llega a la emergencia, entonces desde que llegue ese paciente y dice que sí va a tener una predicción, para esto, para una resistencia a la gamma globulina, debemos iniciar con bolos de metil conjunto a la gamma globulina y a la dosis alta de aspirina. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros le damos la metil? Ya le dimos una segunda dosis de gamma globulina, tiene la metil, y nuestro paciente persiste con fiebre o persiste con datos de inflamación. Entonces, tenemos que consultar con nuestro reumatólogo. Nosotros como ya expertos en vasculitis definimos cuál sería la terapéutica a seguir o cuáles son las opciones que podría ser desde biológico, inmunosupresión, como sería la ciclofosfamida o la ciclosporina, y todo eso va a depender entonces de la experiencia del reumatólogo. Pero en la otra parte, ¿qué pasa cuando el paciente recibió la dosis de gamma globulina? No presentó fiebre durante las 36 horas, ese paciente se vigila 48, 72 horas.
Si no hubo fiebre, si no hay datos de inflamación, ese paciente puede irse a la casa con seguimiento, con un ecocardiograma posterior. ¿Por qué un ecocardiograma? Porque se ha demostrado que hay pacientes que pueden progresar y que te pueden llegar con datos de inflamación o que te puede llegar con aneurisma o dilatación, y por eso es importante seguir un seguimiento estrecho. Y estos son de los sentimientos de lo que dice de la guía SHARE. La última revisión que se hizo fue en el 2021 y esta la hace el Colegio Americano de Reumatología. Y esta guía tiene mucho peso porque fueron reumatólogos pediatras, los panelistas, y un cardiólogo pediatras que revisaron esta guía. Aquí en esta guía lo nuevo es que o lo diferente es que ellos sí hablan de que el paciente debe dársele terapia biológica cuando hay refractariedad. Va más dirigido a la refractariedad en este estudio. Como pueden ver también, en esto hablan de las que son, o sea, recomendaciones fuertemente. Como pueden ver que si se sospecha de Kawasaki incompleta y fiebre, se recomienda fuertemente la realización de un ecocardiograma. Es necesario que el paciente que se sospeche de Kawasaki se le haga un ecocardiograma. Como le digo, un paciente que no se hace un diagnóstico a tiempo es darle, y lo enfatizo otra vez, es darle una cardiopatía adquirida. Asimismo, habla del alto riesgo de resistencia a la gamma-globulina, desarrollar aneurisma y el uso de gamma-globulina como inmunomoduladores, que se recomienda como fuertemente. Asimismo, habla también del paciente con enfermedad de Kawasaki y SAM, o sea, síndrome de activación de macrófago, en que se recomienda fuertemente la gamma-globulina y un agente adicional para el síndrome de activación de macrófago. En cuanto a las guías para PINS, asimismo el Colegio Americano de Reumatología también tiene sus guías para el manejo de esta entidad, y esta es la última revisión que se hizo, es del 2022, y aquí ustedes pueden ver desde que llega el paciente, cómo se hace el screen, y se le hacen todas las analíticas que lleva, y de acuerdo a cómo venga el paciente se va encasillando. La parte que yo quiero enfatizarle es cuando el paciente está hospitalizado, porque la primera línea de tratamiento va a ser la gamma-globulina más metilprednisolona a 2 miligramos por kilo dosis, de 1 a 2. ¿Y qué pasa cuando es refractario? ¿Qué pasa cuando el paciente persiste febril o cuando hay datos de inflamación? Entonces, podemos intensificar la medicación con bolos de metil que van de 10 a 30 miligramos kilo día y que kilo dosis, o podemos añadir lo que es una terapia biológica, que en estos casos es la anakinra de primera línea o infliximab. Asimismo, también en Suiza también hicieron una revisión muy buena. Ellos son los que hablan de los tipos de fenotipo y su tratamiento va acorde a este grupo, en que si es por choque o que si es por enfermedad, o sea, que es similar a la enfermedad de Kawasaki, o si es por indefinido. Lo mismo, se hace la valoración del paciente. Ahora, cuando es por choque, estas son parte del tratamiento que se le da. Si fuera una enfermedad similar a la de Kawasaki, el manejo va a ser la misma pauta que tiene la guía de la AJA. Y para indefinido, cuando ya hay refractariedad, podemos intensificar el tratamiento, en el caso de choque, con la terapia biológica con anakinra. Y podemos también dar lo que sería otro biológico en caso de que sería toxi o que sería infliximab. En el caso de cuando es Kawasaki o cuando es indefinido, también se le da lo que es la metilprednisolona a 10 miligramos kilo día, y que va a ser, o sea, son lo que nosotros llamamos mini bolos o mini pulso, porque viene de 10, y que podríamos considerar una segunda dosis de gamma-globulina. Como podemos ver, el tratamiento en común, tanto para la enfermedad de Kawasaki como para el PINS, es gamma-globulina, glucocorticoide y ácido acetilsalicílico.
Es raro que en Kawasaki se utilice terapia biológica, pero sí hay algunos casos que sí amerita, al igual que en el PINS pediátrico, también es raro que utilizamos lo que es el anaquirro o el tocilizumab. Ahora bien, ¿qué complicaciones trae la infección por SARS-CoV-2? Que el paciente tenga choque, que haga una enfermedad por Kawasaki, que tenga un síndrome de activación de macrófago o que haga PIMS. Y tanto en la enfermedad de Kawasaki como en PIMS, si tiene manifestación cardíaca o si tiene similitud con el Kawasaki, puede tener un Kawasaki refractario. Por eso es importante seguir el paciente de manera integral para poder detectar a tiempo y poner un tratamiento oportuno. En este estudio es qué pasa después del COVID. Ahora se habla de este término y estos son pacientes que después de una infección por SARS-CoV-2 tienen manifestaciones y como pueden ver, todas estas son las manifestaciones, muchas que pueden tener el paciente y un 25% de estos pacientes van a presentarla por un largo tiempo. Entonces, esas son otras de las manifestaciones. Las manifestaciones que estuvieron principalmente fueron las fatigas, también dolor articular, que fueron de las más mencionadas en este estudio. Y ya como prevención, no voy a abundar mucho de lo que son las vacunas. Una vez que se iniciaron las vacunas, que la población recibió sus vacunas, el PIMS tuvo una menor incidencia. Asimismo, la eficacia de la vacuna contra el COVID o contra el PIMS fue de un 91%. Eso es cuanto. Espero que le haya gustado.